el niño de 32 añitos. Bienvenida y bienvenido a un nuevo episodio de Conversaciones al Desnudo. Este es un espacio donde nos quitamos las máscaras, soltamos las pretensiones y nos atrevemos a mirar de frente esas realidades que a veces preferimos ignorar porque duelen, pero que al final del día son las que nos permiten sanar. Hoy vamos a hablar de un viaje que muchos emprenden, pero que pocos logran terminar: el viaje hacia la madurez. A veces pensamos que ser adulto es simplemente cumplir años, pagar facturas o tener un título. Pero, ¿qué pasa cuando el cuerpo crece, pero la voluntad se queda atrapada en la infancia? ¿Qué pasa cuando nos convertimos en cómplices del estancamiento de quien más amamos? Hoy vamos a desnudar un patrón que destruye hogares y agota corazones: el síndrome de Peter Pan y su contraparte necesaria, el síndrome de Wendy. Para entenderlo, no vamos a recurrir a conceptos de libros de texto. Vamos a escuchar la voz de una madre, una mujer que durante años sostuvo la sombra de su hijo, un niño de 32 años que se negaba a aterrizar. Es la historia de un sofá que se convirtió en trinchera, de maletas que iban y venían y de una decisión desgarradora que, aunque se sintió como traición, terminó siendo el acto de amor más puro que una madre puede realizar. Si alguna vez has sentido que llevas el peso de alguien que debería estar caminando a tu lado, o si tú mismo sientes que el mundo adulto te queda tan grande que prefieres no participar en él, este espacio es para ti. Prepárate, porque hoy en Conversaciones al Desnudo vamos a romper el cristal del país de nunca jamás, para empezar a caminar, por fin, con los pies en la tierra. Empecemos con este episodio: el costo de no crecer entre Peter Pan y Wendy. En medio de todo este proceso de replantearnos la vida, aparece un fenómeno interesante: es negarse a crecer, aunque el cuerpo ya haya crecido hace mucho tiempo. Este síndrome describe a aquellas personas que, aunque han llegado a la adultez, mantienen comportamientos, actitudes o responsabilidades propias de un niño o adolescente. Y aunque no está reconocido como un diagnóstico psiquiátrico formal, sí es un patrón psicológico que vemos con frecuencia en la vida real. A veces pensamos que tener al lado a alguien infantil, espontáneo o joven de espíritu es algo encantador. Pero el síndrome de Peter Pan no se trata solamente de eso. Es más profundo, es evitar la responsabilidad, es escapar de la realidad. Empecemos escuchando esta historia de cuando Wendy dice basta. Esta historia la cuenta una madre que se cansó de ser la Wendy de su hijo, su bebé, su niño de 32 años. Mi hijo, un muchacho criado con valores, con trabajo duro y acompañamiento de sus padres, porque aunque trabajamos siempre estuvimos pendientes de ellos. Tenemos 2 hijos, pero él es el mayor. Ha tenido bastantes novias, pero yo no le veía problema porque pensaba que eran cosas de la edad. A sus 22 años aproximadamente, tuvo su primer hogar y un niño. Pero el hogar no duró mucho, más o menos 3 años. Durante este tiempo, él iba a la casa a estar conmigo cuando no tenía empleo. Se sentaba en el sofá a ver televisión mientras yo hacía las cosas del hogar. Yo le decía que buscara trabajo, pero él decía que ya había pasado hojas de vida, que lo iban a llamar, pero que no se estaba en la casa porque su mujer se alocaba, que prefería acompañarme y ayudarme a mí para no aguantarse eso. Cabe aclarar que nunca me ayudaba a nada. Sin embargo, con tal de que no cogiera la calle o se fuera a beber, prefería que estuviera allí y muchas veces hasta le daba dinero. Ella le pidió que se fuera, pues ya no aguantó más tener toda la responsabilidad bajo su cargo. Él la culpaba a ella por todo, se quejaba constantemente y decía que él no fue quien falló, que él ayudaba, pero que para ella no era suficiente.
Así duró un buen tiempo. Se fue a vivir conmigo a la casa, pero todo empeoró. No ayudaba, no aportaba, habían días que ni se bañaba. Cuando me iban a visitar, me decían que por qué permitía eso a un adulto de 27 años. Que si no me daba cuenta que lo que le estaba haciendo era un daño. Yo siempre me negaba, pero sabía que lo hacía por no verlo mal, según yo. Porque hoy en día sé que le hice un gran daño en ese momento. Vivió conmigo 4 años, en los que me aguanté todo tipo de cosas que porque era mi hijo. Falta de respeto, borracheras, ausencias familiares, un mal padre, dificultades, entre otras. Tuvo otro hogar, en el que maltrataba a la chica. Era peor con ella que con la anterior esposa. Con ella duró 2 años y volvió a mi casa. En ese momento me di cuenta que no le estaba haciendo un bien, sino por el contrario, estaba permitiendo que fuera un patán y grosero que ya ni a mí me respetaba. Así que tomé la decisión de sacarlo de la casa. Él me insultó cuando se fue, me gritaba cosas feas y me dolía. Me dijo que era una mala mamá y que no merecía que le hiciera eso, que me olvidara de que tenía un hijo. Tiró la puerta y lloré como no lo imaginan. Me culpé, me sentí mal, me di golpes de pecho por mucho tiempo y hasta pensé en recibirlo de nuevo. Pero él me bloqueó, no me llamaba, no me visitaba y eso también fue un bien para mí. 3 años después fue a saludarme y agradecerme por haberlo sacado de la casa. Me dijo que de no ser así jamás hubiera mejorado su situación. Me pidió perdón y entendí que todo lo que había hecho había valido la pena. Que por más dolor que se sienta en el momento, es una buena decisión y que el tiempo me fue dando la razón. Analicemos un poco esta historia. Fíjense cómo ella dice, con tal de que él no cogiera la calle, prefería que estuviera allí. Aquí vemos el corazón de Wendy. El miedo a que el niño sufra nos hace financiar su estanciamiento. Ella no le estaba dando un hogar, le estaba construyendo una burbuja donde el mundo real no pudiera tocarlo. Aquí vemos al Peter Pan como víctima. Él culpaba a su mujer de alocarse. Es el rasgo clásico de externalización. El problema no soy yo. Es que los demás me exigen demasiado. Y la regresión total. Llegar al punto de no bañarse es la máxima expresión de abandono de la autonomía. Es esperar que el entorno sea tan maternal que ni siquiera la higiene básica sea responsabilidad propia. Estas personas suelen creer que la juventud es eterna y se refugian en un mundo de fantasía donde no deben asumir responsabilidades. Y eso termina afectando significativamente sus roles como pareja, como padres, como amigos e incluso como profesionales. Les cuesta separarse emocionalmente de sus padres, mantienen relaciones superficiales y huyen de compromisos que impliquen madurez. Son emocionalmente inmaduros y aunque a simple vista parezcan despreocupados, en el fondo suelen cargar con inseguridades profundas, miedo a no ser queridos, miedo al rechazo, miedo a equivocarse, miedo a fallar. Y aunque todos podemos tener rasgos de esto en algún momento, porque nadie madura de forma perfecta, cuando este patrón se mantiene, puede dificultar muchísimo la construcción de proyectos de vida estables. De hecho, suele ser más común en hombres que en mujeres, aunque cualquier persona puede experimentarlo. El problema no es ser alegre o ser divertido. El problema es cuando la falta de responsabilidad y la evasión constante se convierte en una barrera emocional que afecta no solo a la persona, sino también a quienes lo rodean. Y aquí es donde vale la pena hacer una pausa y mirar hacia adentro. Porque tanto el miedo a crecer como la presión de ser adulto puede mezclarse y crear una confusión emocional que no siempre identificamos a simple vista.
No todo es inmadurez, no todo es falta de responsabilidad. Muchas veces es simplemente parte del proceso natural de cuestionarnos, de redefinirnos y de intentar entender quiénes somos en esta nueva etapa. Ahora, la pregunta del millón es: ¿cómo identifico yo en el día a día a un Peter Pan o a una Wendy? No estamos hablando del amigo que ama los videojuegos o colecciona cómics, eso es un hobby. Estamos hablando de un patrón que evita la vida adulta. Aquí van 3 ejemplos muy comunes de cómo se manifiesta este síndrome. Empecemos con el eterno estudiante o el freelance forzado. En la historia es el "ya pasé hojas de vida, me van a llamar", que duró años, la espera pasiva como refugio. Pero en la cotidianidad es el que tiene 35 años o más, siempre está a punto de empezar ese gran proyecto o ese máster. Vive de trabajos temporales, a menudo muy por debajo de su potencial, o depende de la ayuda de sus padres para pagar el arriendo o alquiler. La excusa: soy demasiado creativo para un trabajo de oficina, o necesito libertad para encontrar mi camino. La realidad: evita el compromiso de una carrera estable o la disciplina de tener una rutina porque le aterra la idea de fallar o de quedar atrapado en algo que no sea perfecto. Seguimos con el especialista en fantasmas y relaciones superficiales. En la historia, vemos cómo este hijo saltaba de hogar en hogar, 22 años, 27 años, cuando la pareja dejaba de ser una madre sustituta y exigía corresponsabilidad, él huía de regreso al sofá de mamá. En las relaciones todo es genial al principio, mucha pasión, mucha espontaneidad. Pero apenas la relación pide un paso más, presentar a la familia, hablar de vivir juntos o incluso tener una conversación seria, desaparece. La excusa es que no fluye, no estoy listo o lista para algo serio, me aburrí. La realidad: el compromiso emocional profundo lo asusta o la asusta. Requiere vulnerabilidad y responsabilidad afectiva y prefiere cortar antes de tener que lidiar con las emociones propias o ajenas. Y como último ejemplo, hablemos del inquilino que no se va, por dependencia económica y emocional. En la historia, incluso hubo faltas de respeto y borracheras. El Peter Pan, al no tener límites, pierde el respeto por la autoridad de Wendy, porque sabe que haga lo que haga, el perdón está garantizado. Aunque tenga ingresos, a veces muy buenos, siempre encuentra una razón para seguir viviendo con sus padres o espera que ellos le resuelvan los problemas básicos: lavar la ropa, cocinar, sacar citas médicas o pagar deudas. La excusa: así ahorro más, o es que mi madre me necesita. La realidad: evita la autonomía total. La comodidad de tener una red de seguridad incondicional evita que desarrolle la propia resiliencia adulta. Ahora veamos la otra cara de la moneda, el síndrome de Wendy. Y ojo, porque cuando hablamos de Peter Pan casi siempre aparece su complemento, Wendy. El síndrome de Wendy, aunque tampoco es un diagnóstico formal, describe a la persona, a menudo la pareja o el familiar, que asume el rol de cuidador o cuidadora de Peter Pan. ¿Qué hace Wendy? Ella asume las responsabilidades que Peter Pan evita. Paga las facturas, hace la planificación, pide las citas, limpia, ordena y pone excusas por el comportamiento inmaduro de su pareja o hijo. ¿Por qué lo hace? Hay una necesidad profunda de ser indispensable, de ser aceptada a través del cuidado. Sienten que si dejan de cuidar serán rechazadas o perderán su valor. El peligro: esta dinámica crea una relación desequilibrada. Peter Pan nunca tiene que madurar porque Wendy está siempre allí para recoger los platos rotos.
y Wendy termina agotada y resentida por la carga que lleva. Si te identificas como Peter Pan, tienes que mirar a Wendy. Y si eres una Wendy, tienes que dejar de volar y permitir que Peter Pan se caiga y se levante solo. Veamos ahora el berrinche, la pataleta o la rabieta, como ustedes le digan. Cuando esta madre decide sacarlo, él usa el arma nuclear de Peter Pan, el chantaje afectivo. Eres una mala mamá. Olvida que tienes un hijo. Es fundamental entender que para Peter Pan, un límite es visto como una traición, no como un acto de justicia. La redención por el abandono. Lo más impactante es que el hijo agradece 3 años después. Esto nos enseña algo vital. Wendy no ayuda cuidando, Wendy ayuda soltando. El crecimiento de él no nació del consejo, nació de la necesidad. Ahora toma nota de estos tips prácticos. ¿Cómo empezar a poner los pies en la tierra? Si has escuchado esto y sientes que algunos de estos rasgos te tocan, lo cual es normal, no te asustes. El primer paso para cambiar es la conciencia. Aquí te dejo 3 estrategias concretas para empezar a aterrizar tu vida adulta. Primero, asume la carga mensual, el 30-30. Durante los próximos 30 días, elige una responsabilidad adulta que hayas estado delegando o evitando. Por ejemplo, pagar todas tus facturas sin recordatorios, cocinar tus cenas la mayoría de las noches, o gestionar una cita importante. El tip: no tienes que cambiar todo a la vez. Céntrate en esa única tarea durante un mes hasta que se convierta en un hábito. Luego, añade otra cosa. La madurez es la suma de pequeños actos de responsabilidad repetidos en el tiempo. 2. Practica el no emocional. En tus relaciones, cuando sientas la necesidad de huir, de hacer ghosting o de evitar una conversación incómoda, oblígate a quedarte. En lugar de escapar, aprende a usar frases maduras. Necesito un momento, pero hablemos de esto mañana. O entiendo tu punto, mi perspectiva es diferente. ¿Cuál es el tip? La madurez emocional es la habilidad de sostener el malestar sin destruirte ni huir. Reconoce que las relaciones profundas implican fricción. Las inseguridades se superan enfrentando el rechazo, no evitándolo. 3. Redefine el éxito adulto. Coge un papel y escribe. ¿Qué significa para ti ser un adulto exitoso fuera de lo que te dijeron tus padres o la sociedad? ¿Es tener estabilidad? ¿Es tener paz? ¿Es tener tiempo libre? ¿Es tener un trabajo que te gusta? Respóndete esas preguntas. ¿Cuál es el tip? Muchas veces Peter Pan huye no de la adultez, sino del modelo rígido de la adultez que le impusieron desde muy pequeño. Permítete diseñar una adultez que sea estable y feliz. La vida adulta no significa que la diversión termina, significa que tú eres quien se encarga de que la diversión ocurra. 4. Haz el duelo de la omnipotencia. Si eres Wendy, acepta que no puedes salvar a nadie de su propio proceso. Esta madre lloró como no se lo imaginan, y ese dolor es necesario. No es falta de amor, es exceso de respeto por el destino del otro. Deja de recoger los platos rotos. A veces la persona necesita ver el desastre para decidir limpiar. Así que la invitación de hoy es a dejar de volar con las hadas y a poner los pies en la tierra. La adultez puede asustar, pero también es el lugar donde realmente tomas el control de tu propia historia. No se trata de matar al niño interior, sino de enseñarle a ese niño interior que ya no necesita esconderse de los problemas,
sino que tiene las herramientas para resolverlos. ¿En qué área de tu vida vas a empezar a asumir el control hoy? Compártelo conmigo en Spotify, YouTube o Apple Podcasts. Usa la frase dejaré de ser Peter Pan por, o dejaré de ser Wendy por. Y así nos convertimos en una comunidad de adultos que se ayudan entre sí.